Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Oaxaca sin custodia. Para mí es un gusto darles la bienvenida y ya saben que me acompaña el teniente Manuel Guzmán. Hola teniente, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, pues muchas gracias por el espacio y aquí listos y prestos para platicar. Claro. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o mandarnos un correo a radiosuperacioncmc@gmail.com. También los invito a que visiten nuestro sitio web en www.radiosuperacionsmc.com. También nos pueden encontrar en open.spotify.com. Y para aquellas personas que todavía no han descargado nuestra aplicación, los invito a que lo hagan a través de www.smc.tv. Pues bien, teniente, vamos con el tema porque luego se nos quedan bastantes datos en la libreta. Hoy nos trae usted un tema bastante importante, la sana convivencia social y la importancia del alertamiento vecinal. Así es, en materia de seguridad, desde luego, Claro, ¿no? claro. Pues es que hemos hablado muchísimo del tema de la seguridad, pero nos hemos estado refiriendo de manera muy insistente a la parte que le corresponde hacer al gobierno. Uh-huh. Y esa parte pues tiene que ver con la policía y tiene que ver con las políticas, las estrategias, las tácticas, los procedimientos que utilizan las instituciones de seguridad precisamente para cumplir con el mandato constitucional, que es el hecho de proporcionar servicios eficientes en materia de seguridad, que al menos en el caso de Oaxaca no se ven por ningún lado. Al contrario, la incidencia delictiva ha crecido de manera muy importante, la violencia también, no se nota que se cumpla con los tres grandes enunciados de la seguridad, que es la prevención, la disuasión y la restricción de los espacios y de las posibilidades delictivas. Pero hoy vamos a hablar de lo que le corresponde hacer a la sociedad en materia de seguridad. Y eso, desde luego, está íntimamente relacionado a su conducta individual, familiar y colectiva. Y esto, desde luego, está muy vinculado con los principios y los valores que cada individuo posea, ya sea que los traigan desde el hogar o los vayan adquiriendo en las escuelas, pero lo importante es que tengamos una sana convivencia y esto se logra a través del respeto mutuo entre las personas. Seguridad significa, de manera literal, ponerse a salvo de cualquier peligro, ¿no? Eso es lo que significa seguridad. Para ponernos a salvo de cualquier peligro, tenemos que ver la manera de no provocarlos, de no ocasionarlos. Si no queremos estar sujetos a una situación jurídica adversa, pues no cometamos fraudes, no cometamos ilícitos, llevemos un comportamiento adecuado, tal y como lo dicen las propias normas jurídicas que nos rigen. Si no lo hacemos así, obviamente vamos a estar en condiciones muy complicadas en el hecho de estarnos sujetando a constantes peligros y estar también ocasionando permanentes peligros cuando ya empieza a distorsionarse la mente de un ciudadano normal a la mente de un ciudadano criminal. Entonces, la idea de este programa o de este espacio es precisamente generar pues opiniones, referencias, sugerencias para que vayamos mejorando nuestra conducta. Y una de las primeras sugerencias que queremos canalizarle sobre todo a los padres de familia es que tengan muy vigilados a sus hijos en el asunto de las redes sociales. Claro.
no deben perder de vista que en la actualidad, nuestros hijos tienen dos tipos de actividades. Una, las presenciales, que nosotros nos percatamos a diario, las estamos observando, y otras son las cibernéticas, que ahí muchas veces nuestros propios hijos nos las ocultan, o bien, como padres de familia, no nos ocupamos de saber cómo están haciendo el manejo de las redes sociales nuestros hijos. Y de ahí, en un descuido, bueno, pues los propios hijos pueden ser objeto calificado y clasificado para un delito de carácter criminógeno muy severo, como pudiera ser la trata de personas. Entonces, es importante que los padres de familia asuman su rol también en la formación de sus hijos. Recordemos que la casa es la primera escuela y la escuela es el segundo hogar. En la casa nos forman, ¿sí? Ahí es donde nuestros padres nos influyen los principios y los valores que ellos mismos ya traen de familia. Y en la escuela, bueno, pues ahí nos van instruyendo, nos van educando, nos van capacitando para poder enfrentar a la vida mucho más adelante en temas de carácter profesional, laboral, ¿no? Entonces se tiene que lograr una conjugación de estos dos grandes efectos, el de la casa y el de la escuela, para que se puedan integrar ciudadanos honestos, correctos, libres y de buenas costumbres. Esa es la idea. Y entonces, de ahí se deriva en lo individual un contacto en el entorno que hace que la convivencia sea colectiva. Y para que esa convivencia sea sana, saludable, sí tiene que mediar el respeto mutuo entre las personas. Eso es importantísimo, lo que tenemos que enfatizar en nosotros mismos y en toda nuestra familia para que podamos vivir en paz y con tranquilidad, ¿no? Sí, teniente, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en el caso de que en la familia pueden darnos o darle a los hijos, pues inculcarle los valores, los principios, ¿no? Y darles una buena educación. Pero cuando ya empiezan los hijos o empezamos a convivir con otras personas, es a veces cuando los jóvenes o los adolescentes, que es la etapa más complicada, por así decirlo, se dejan influenciar por otros chicos que no tienen bien cimentados estos valores. Sí, pues ante ese grado de intoxicación hay que trabajar con nuestros hijos, ¿no? O sea, deben estar tan bien formados que puedan resistir esas influencias, rechazarlas más bien, ¿no? Claro. Para poder seguir llevando el comportamiento que sus propios padres les han inculcado. Einstein fue muy claro, o sea, no hay nada más allá del ejemplo. Y además, los padres de familia, para poder ser inductivos, tienen que generar buenos ejemplos. Entonces no podemos argumentar que ya pasaron muchos años, que eso era en la antigüedad, que ahora ya no se ve, ahora cada niño o adolescente o joven tiene sus propios puntos de vista, de acuerdo, o sea, disfrutan de sus propias libertades, pero mientras sean tutoriados, la responsabilidad es de los padres de familia, tanto de la madre como del padre. Entonces, aquí es muy importante que se puedan generar una serie de factores al interior de la mentalidad de nuestros hijos que los haga resistir y rechazar todo tipo de malas influencias. Eso es importante. A lo mejor se dice fácil y en la práctica es muy complicado, pero también ahí está el valor intrínseco que lleva la responsabilidad de los padres. O sea, tienen que estar vigilando y supervisando el comportamiento de sus hijos. No nada más por rato, sino lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque se está hablando de que si son muchachos, son hijos bien cuidados. Yo no digo atosigados, pues sí, acosados por los padres, no, bien cuidados, pues eso va a ser una garantía de un comportamiento idóneo más adelante. Tenemos que trabajar mucho en eso porque no se le puede dejar todo también al gobierno, ¿eh? No, definitivamente. Y recordemos que hay mucha disfuncionalidad de familias. ¿Por qué se da esa disfuncionalidad? Por el alcoholismo, por la drogadicción, ¿no?
por, pues, por todas esas condiciones patológicas que llevan al individuo a delinquir desde temprana edad. Entonces, es importantísimo que los padres de familia más ahora puedan ya ser pues protagonistas, ya no observadores, protagonistas del propio desarrollo de sus hijos. Es importantísimo que así sea para que se pueda generar un ambiente saludable en todos los entornos de su comportamiento. La situación económica que atraviesa el país, digo, siempre hemos tenido crisis. Y eso no debe ser pretexto para decir que una persona pueda caer en ser un delincuente, ¿no? Pero ahorita sigue, o sea, sí es un factor realmente que influye mucho, que ya desde niños hemos visto notas que ya niños son partícipes de robos, ¿no? O sea, en donde ya, yo recuerdo un caso en donde llegaba la mamá con el niño y mientras la mamá estaba distrayendo a la vendedora, el niño sustraía la mercancía. O sea, sí, o sea, pero aquí nos vamos a otro ejemplo. uh-huh. En unas pláticas que hemos tenido a nivel escuelas, desde luego antes del COVID, porque fueron presenciales, Uh-huh. con padres de familia y alumnos, ¿eh? Y le preguntábamos a los alumnos primero, ¿quién estaba dispuesto a entregarle a sus papás la contraseña de su Facebook? Uh-huh. Ninguno levantó la mano, ¿eh? Y teniendo a los papás a un lado, ninguno. Pero tampoco ningún padre hizo nada por preguntarle a su hijo, oye, ¿por qué no me quieres dar esa contraseña de Facebook? ¿Cuál es el argumento que tienes? Que es algo muy íntimo, muy personal, de acuerdo, pero volvemos a la palabra importante. Mientras estén tutoreados por sus padres de familia y no alcancen la mayoría de edad, tienen que asumir posiciones no de control, pero sí de supervisión para evitar que sus hijos pues se pierdan en ese mundo de las cuestiones cibernéticas, de las drogas, ¿no? Debemos reconocer que las drogas son de esos malditos fantasmas adictivos, que un padre de familia no tiene por qué consecuentarlas, no tiene por qué consentirlas. O sea, si se dan cuenta que sus hijos están cambiando de actitudes, están cambiando de forma de ser, se están volviendo más irascibles, es que algo está fallando en ellos, o algo está sucediendo en ellos, y a veces, en la mayoría de los casos, esos cambios de conducta tienen que ver mucho con el consumo de las drogas. Tienen que ver mucho con el consumo de las drogas. Entonces los padres se tienen que dar ese momento para poder supervisar a sus hijos. Otra palabra importante, supervisar. Entonces, esta razón de ser de los padres de familia no tiene que ser otro más que cuidar bien a sus hijos, ¿no? Pero yo también preguntaría, por ejemplo, cuando los padres se percatan que sus hijos andan en cuestiones irregulares, si serían capaces de denunciarlos. Uh-huh. O sea, ¿qué padre de familia o madre de familia sería capaz de denunciar que su hijo es un delincuente? Que su hijo vende drogas, que su hijo consume drogas. Denuncia, desde luego, ante las autoridades correspondientes. Yo creo que muy pocos lo harían. Y es ahí donde tenemos ese grave problema en la sociedad, esa falta de conciencia y de ética. La ética es el valor. Yo siempre insisto en esa palabra, la ética. Entonces, pues al enterarse los hijos que los padres no son capaces de ir más allá del grito, del chanclazo, tal vez, que ahora ya un chanclazo también puede ser un problema para los propios padres de familia. Entonces, los hijos están agarrando una envergadura muy, muy complicada, y si se deja crecer esa situación o esa condición o esa mentalidad, van a tener graves problemas, sobre todo en la adolescencia. Esa etapa de la adolescencia es sumamente compleja.
Ahí es donde los hijos merecen más y mejor atención, en esa etapa de la adolescencia. Y ahora sí no hay pretexto para decir que no se puede o que no tienen tiempo de supervisar a los hijos. Antes de la pandemia, porque bueno, siempre vamos a hablar de un antes y un después, antes, pues con el pretexto de que tenían que estar todo el tiempo en el trabajo, pues ya no llegaban a ver a los hijos, el papá ya llegaba tarde y ya no los encontraba muchas veces despierto y ya no se daban a la tarea. Pero ahorita, cuando ya los tienen todo el tiempo en casa, sí tienen ahorita esa oportunidad de ver el comportamiento de sus hijos. Y más ahora que tienen la oportunidad, por producto de la pandemia, de estar al pendiente de la enseñanza virtual de sus hijos. O sea, ahí es una muy buena opción para saber cuál es pues, el rango de intelecto que tienen sus hijos, cuál es el rango de aprendizaje que están llevando a cabo. Pero es bien complejo, sobre todo porque cuando se habla de seguridad, no, es que la seguridad no la proporciona el gobierno, sí, pero muchas veces la propia sociedad, las propias familias son generadoras de inseguridad hacia el interior y hacia el exterior. Y es ahí donde sí es muy importante, por eso aplaudo muchísimo la iniciativa de usted, mi estimada arquitecta Montserrat, y de la licenciada Florecita, de poder llevar a cabo una serie de programas en donde se les hable directamente a los niños, ¿no? A los niños sobre la importancia de mejorar su comportamiento, sobre la importancia de su educación, sobre la importancia de la educación tanto de carácter intelectual, de carácter docente, es sumamente importante, pero la educación que más vale es la de los principios, o sea, la caballerosidad. Buenas tardes, buenos días, con permiso, muchas gracias. ¿Cómo está usted? O sea, eso se ha perdido. Sí, no sé, nos quita. Yo, por ejemplo, he visto que hay personas mayores, he ido por la calle, que vivo en un andador, y saludan, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Y hay niños o jóvenes que ni siquiera contestan, ¿no? Entonces digo, si un buenos días, un buenas tardes, no somos capaces o no son capaces de contestar, ¿qué nos espera que tengan otra respuesta de educación estas personas, ¿no? Sí, o sea, cuando se ve el asunto, así de manera muy doctoral, que se recurre a psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pues se va atendiendo a la cuestión de carácter superficial, pero hay que irse al fondo de las causas, al fondo de las causas. Y si un padre de familia le permite a uno de sus hijos que cuando entre a su casa se siente a comer y se pare y no diga provecho, ahí se está empezando mal. Ahí está empezando mal. ¿Por qué? Porque se están relajando esos principios educativos y formativos, ¿no? Si se va en el transporte público y hay una persona de la tercera edad que va parada, la lógica formativa dice que se tiene que parar el sujeto, ya sea hombre o mujer más joven, para darle el espacio a la persona de la tercera edad. Sí. ¿Sí? Mientras, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Mucho, porque de ahí se vienen distorsionando las cosas. Ese relajamiento de los principios, repito, viene trayendo como consecuencia apreciaciones y criterios difusos y diversos. Si invitan a una compañera a un antro, por llamarlo así, o a un centro de convivencia, y están pensando qué bebidas darles de tomar para que puedan perder la conciencia y así arrebatarles algo que en ese momento no deben perder, o bien lograr un sí o lograr un beso banal porque están alcoholizadas, están narcotizadas, están muchas cosas y no les importa pagar para que los ayuden a hacer eso. Ahí estamos mal, eso se llama inseguridad y en eso no tiene que ver muchas veces la policía. Tenemos que ver nosotros como ciudadanos, nosotros como personas, nosotros como entes inteligentes, a dónde vamos a llegar si seguimos permitiendo que nuestra sociedad, los jóvenes, las nuevas generaciones que son el presente y el porvenir de México, se vayan asumiendo con mentalidades criminales.
con mentalidades criminales, que les importe más la psicología criminal que la psicología educativa, que la psicología moral, que la psicología ética, que la psicología personal. Entonces, son muchísimas cosas que hemos estado permitiendo a través del tiempo. Desde luego que en últimas fechas un factor influyente y nadie lo puede negar, pues las famosas redes y los aparatos inteligentes, pero aún así, si un muchacho va a ocupar su teléfono celular y va a grabar un video donde otros compañeros están violentando y están violando a una de sus compañeras y ese video lo sube a las redes, es porque tiene algo en la mente que se llama criminal, pensamiento criminal. Si un muchacho agarra la pistola de su papá, la mete en su mochila, va a la escuela y con esa pistola mata a compañeros y a su propia profesora, es una mentalidad criminal, criminal. Y hay que tener mucho cuidado también con el famoso bullying. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de agresores y de sometidos. Yo preguntaría, ¿quién puede ser peor? Si el que agrede o el que se somete. Entonces es una simbiosis muy complicada que se tiene que analizar. O sea, un padre o madre no puede por qué aplaudirle que su papá, perdón, que su hijo sea agresivo, que le golpea a los demás, que no se deje regañar por el profesor, que le miente la madre a quien lo haga, que con los vecinos se lleve de pésima manera. Eso no puede ser posible, no puede ser posible, ¿no? Entonces tenemos que rescatar esos principios y los principios y los valores no son de antaño y no son añejos, ¿sí? Pues no es una mentalidad de luego dicen, es que usted porque está ruco piensas así. No, o luego piensan que uno es, a mí, y bueno, en una ocasión escuché que alguien dijo, es que eso es retrógrado. Así es. Qué Entonces, lamentable. tenemos que darle esa vigencia, esa vigencia. Afortunadamente en Oaxaca, por ser un estado mayoritariamente étnico, en las comunidades han conservado muchos de esos valores, de esos principios, a veces muy excesivos, ¿eh? Con los usos y costumbres. Pero bueno, el problema es que salen de las comunidades, se vienen a la urbanidad y es ahí donde se empiezan a complicar las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a los famosos cholos, PST-13, LC21 y todas esas manifestaciones juveniles. Uno no se explica cómo un muchacho se tatúa números, se tatúa simbologías cuando es originario de un lugar donde son otro tipo de costumbres. Recordemos que la cuestión de los cholos viene de la frontera sur y norte de nuestro país, o sea, de la frontera norte y norte de México y sur de Estados Unidos, y de ahí empezó a bajar hacia toda la República. Pero son cosas que tienen que ver mucho con el desacato a la autoridad, con cuestiones racistas, con otros tipos de ideologías de carácter social, con otro tipo de desesperaciones, con otro tipo de cualidades de convivencia en donde a veces nada tiene que ver, pero permitimos que que nuestros hijos sean imitativos. Yo no estoy en contra del tatuaje, ¿eh? El tatuaje ya es una moda, ¿sí? Es una moda y cada quien es responsable de lo que le introduce a su cuerpo. Pero aquí lo importante es de que no se dejen tatuar el alma, no se dejen tatuar el alma con perversidad, ¿no? Eso es lo que yo considero importante y así se pueden poner muchísimos ejemplos de lo que vemos, niños que son ocupados como sicarios, niños que son ocupados como halcones del crimen organizado, o sea, ha habido ya todo un tocamiento de los infantes y de los menores de edad por la criminalidad común y organizada, precisamente porque pues, todavía no son sujetos a las leyes penales hasta determinada edad, ¿eh? Sí, sí, Entonces, eso pues, ha sido un botín o un caldo de cultivo para que la propia criminalidad vaya fortaleciendo y vaya impulsando más ese crecimiento de la mentalidad criminal. Sí, aquí nos está usted hablando, bueno, desde los valores que se dan a los niños en la casa y cómo es que debe de ser su educación.
formativa. Pero también, teniente, hay esta situación de cuando a veces ya siendo adultos y ya teniendo un mayor criterio, todavía siguen con estos comportamientos. Y creo que es todavía más penoso ver a gente adulta haciendo, pues, no teniendo esa sensibilidad hacia el prójimo. Sí, es que, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? No nos gusta ni tibio, ni caliente, ni frío, ni negro, ni rojo, ni colorado, ni amarillo. O sea, hay muchas veces que no nos gusta nada. Entonces, ¿quién nos va a resolver nuestros propios problemas o quién va a asumir las responsabilidades que nosotros tenemos? Aquí se trata de conciencia ciudadana, que generemos una gran conciencia ciudadana, una gran conciencia cívica para que todos asumamos el rol de nuestras responsabilidades en todos los campos de acción, más cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos, más cuando se trata de velar por la buena formación de nuestras hijas, más cuando se trata de ver que como ciudadanos tenemos que integrarnos en un solo bloque para poder entender que la vida es corta y que hay que vivirla con una sana convivencia social, ¿no? Entonces, aquí muchos padres se preguntan, pues, ¿cómo le hago? No hay un manual de padres y madres, ¿eh? No hay un libro que diga te vamos a formar como padre o como madre para que sepas cómo tratar a tus hijos. Desde luego hay muchos títulos que pueden ser referenciales, de acuerdo, pero ninguno les va a decir cómo ser padres. Muchas veces tratamos de hacer lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, o como fuimos educados, muchas veces queremos que nuestros hijos hagan y logren lo que nosotros no pudimos lograr, y es ahí donde estamos coartando sus propias decisiones, sus propias posibilidades, sus propios gustos, ¿no? A la juventud hay que hacerlos partícipes de lo que más les gusta para que puedan así tener una vocación profesional en su momento que les permita ser generadores de muchas cosas, entre ellas una sana convivencia. Entonces, podemos nosotros aquí tardarnos muchísimo tiempo hablando de bastantes cosas, pero vamos a coincidir en lo mismo, valores y principios. No, y sabe que la gente que nos está viendo que siempre le echa la culpa al gobierno de la inseguridad, cuando en realidad todo esto está empezando desde casa. Así es. Entonces, por ejemplo, pues se habla de las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, que es ahorita el gran tema, ¿no? Pero la Guardia Nacional no se va a meter a resolver un problema de carácter intrafamiliar. No se va a meter a resolver un problema de alcoholismo. No se va a meter a resolver un problema de adicción. El tráfico de enervantes, desde luego, que lo tiene que combatir, no, de adicciones. Y aquí toco otro punto importante. Muchas veces, pues nos damos a la tarea de decir, bueno, pues vamos a prevenir las adicciones con una serie de actividades, perfecto. Pero nadie se preocupa por atender a los que ya están adentro, los que ya están dentro de las adicciones, ¿no? Y ellos, pues, por su misma situación, pues no lo dicen o lo ocultan o no les interesa que lo sepa la gente mientras ellos se sientan contentos en lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Pero como sociedad nos hemos vuelto indiferentes. Refiero lo siguiente, en la central de abastos hay un promedio de más o menos 500 o 600 bebedores crónicos, que han sido abandonados por su propia familia, por la sociedad, por las autoridades, y que están en ese lugar prácticamente para morir todos los días, los famosos escuadrones de la muerte, ¿no? Hay grupos como el de AA y otros grupos de carácter altruista que se dan a la tarea tal vez de rescatar a algunos de los muchos que son. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos dar cuenta cómo es
el avance de las drogas y del alcoholismo en un sujeto es progresivo y mortal. Y cuando ya les hace falta dinero, pues roban para poder satisfacer sus necesidades de drogas o de alcohol. Es ahí donde se está generando inseguridad, es ahí donde se está generando delitos también, ¿no? Entonces, pues ahí todos tenemos que formar un frente amplio, común, propositivo y muy positivo para poder llevarles un mensaje a estas gentes. Tal vez con un mensaje no van a corregir su conducta, pero sí van a entender que hay quienes ya se preocupan por ellos, ¿no? Entonces ahí, en ese lugar, pues cuando están en sobriedad o levemente sobrios, pues trabajan, hacen mandados con el diablo y demás, tienen dinero y nuevamente a lo mismo. Entonces es una forma como de una muerte anunciada porque se está buscando esa muerte a través del alcoholismo y de las drogas. Pero pues nadie hace más. Y vemos y nos damos cuenta de todos los escuadrones de la muerte que hay en el lecho del río Atoyac, Todos los en la conocemos. central en el propio llano acabo de haber uno. Sí. Entonces, es ahí donde tal vez el municipio, a través de sus grupos, de su regiduría de grupos vulnerables, debería hacer algo. Pero la regiduría de grupos vulnerables, ¿qué pensará que son los grupos vulnerables? ¿Qué pensará? ¿Cuáles son? ¿No? Acláreselos, teniente. Entonces, pues la verdad, no sé si tengan un manual de procedimientos, un catálogo para poder definir, ¿no? Pero vemos muchísimas gentes en situación de calle, en situación de calle, algunos que están mal de sus facultades mentales, otros que están muy metidos en el alcoholismo y en las drogas, pero allá andan pululando. Pero sabe que es un problema también de salud pública, ¿no? Porque pues ellos obviamente al no tener un techo o un lugar en donde estar, pues hacen muchas veces sus necesidades en la calle. Entonces ya no, a veces ya no nada más tenemos que aguantar la de los animalitos, sino también ya lo de esas personas. Pasa uno junto a ellos y pues al no tener higiene realmente es un olor bastante desagradable y todavía pues lo que van dejando ellos en la calle también, o sea, una cosa deriva a la otra. Pues sí, pues o sea, se han multiplicado los indigentes de manera tremenda, ¿no? Y vemos ahí, pues, la autoridad, pues, indiferente, o sea, yo no sé si el remedio sea poner albergues, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es una atención integral cuando ya el asunto está, ya es una condición humana. No podemos ser indiferentes ante la condición humana, más cuando está en una situación desastrosa. No podemos serlo. Entonces, pues van a decir, bueno, pues es que su familia no se preocupa por eso y nosotros nos preocupamos menos. Sí, pero a ti te están pagando por ser regidor o regidora de grupos vulnerables, por ser presidente municipal y no tienes, o por ser gobernador o por ser presidente de la República y no tienes por qué excusarte ante un fenómeno de carácter social como el que se está viviendo, se está observando. ¿Sí? Los grupos vulnerables no solamente son las personas con discapacidades, que hablando de ellos, muchos tienen grandes capacidades. Claro. Entonces, aquí tiene que ser muy integral. ¿Por qué? Porque también cuando se dan cuenta las personas que en un momento dado buscan el abandono familiar y lo encuentran, entonces se dan a la tarea de pensar que lo que están viviendo lo están viviendo bien porque es su gusto. Pero se recrudece el problema cuando ese gusto hace que sean delincuentes, cuando ese gusto hace que sean suicidas en potencia. Entonces, hay muchas cosas que no son literalmente la seguridad, pero que son factores influyentes en la seguridad, ¿no? Sí, 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 lo que comentabas. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar, pero también la sociedad, las familias, los padres, las madres, los hermanos, los hijos, las hijas, tienen que girar en un círculo virtuoso y cada día alejarse de un círculo desastroso, pues, ¿no? Hablando de cuestiones de convivencia, de comportamiento, de conducta, de pensamientos, de conciencia, de reflexión, ¿no? No podemos seguir viviendo en un entorno
en donde cada día se está violentando más porque nosotros queremos violentarlo. Porque yo estoy enojado con el vecino y cada vez que puedo hablo mal del vecino. Y el vecino, cuando se entera que estoy hablando mal de él, habla peor de mí. Y ahí se va recrudeciendo en las cosas hasta que se genera una violencia. O le tapan la cochera. Exacto, una violencia que puede dar como resultado un asunto de carácter delictivo, ¿no? Entonces, son muchas las cosas. Si nosotros como sociedad nos ponemos a pensar, decir, digo, pues hemos criticado mucho a la policía y lo seguiremos haciendo si sigue fallando, pero hay cosas que tenemos que reconocer del por qué fallan a veces. En la ciudad de Oaxaca es un policía por cada 2,000 habitantes. Un policía por cada 2,000 habitantes. O sea, es imposible para cualquier gobierno de carácter mundial poder poner un policía por cada ciudadano. Imposible. Imposible. Un policía por cada 2,000 habitantes. Una patrulla por cada 10, 15 colonias. ¿Sí? Entonces, la presencia preventiva de manera institucional casi no se da. Y no se da tampoco porque no hay una capacidad para poder analizar el mapa delictivo de manera correcta y eficiente a fin de poder optimizar su estado de fuerza. Y la técnica dice que cuando el estado de fuerza es reducido, se tiene que movilizar. O sea, muchas veces los conceptos estáticos no funcionan. ¿Por qué? Porque lo estático únicamente da seguridad a un reducido radio de acción y la movilidad puede ampliar ese gran radio de acción, ¿no? Entonces, pues son cuestiones técnicas, pero retomando la responsabilidad que tenemos como sociedad, como ciudadanos, es necesario ya ponernos a pensar, ponernos a reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué también estaba yo recordando de lo que estábamos platicando, lo que está diciendo? El bullying, ¿no? Los niños que van y lo hacen con otros compañeritos es porque muchas veces ellos viven esto en casa y desahogan ese comportamiento así, ¿no? Siendo así en la escuela. Hablando del agresor, pero también replican los niños que se someten, también replican esa conducta que ven en su casa. También la replican, o sea, es un gran problema el agresor y el sometido. Yo por eso digo, ¿cuál es peor? ¿Qué problema está peor? Pues que tanto uno como otro tienen que ser atendidos de manera pronta, inmediata, tanto por los profesores como por los padres, por profesionales de la salud. En materia de seguridad, muchas cosas van vinculadas con la salud, muchas cosas, ¿no? En algunos tiempos, el crimen organizado ocupaba ya a personas en etapa terminal, de una enfermedad terminal, para hacer actos delictivos extraordinariamente horrendos, ¿no? Entonces, en cuestiones de seguridad, en muchas cosas van muy vinculados con la salud. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que vigilar a nuestros hijos, no solamente tenemos que abrazarlos, también tenemos que olerlos cuando lleguen de la calle, cuando lleguen de la escuela, que es saber con quiénes se llevan, quiénes son sus amigos, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué hago, a quién acudo, dónde lo busco, saber todo este tipo de cosas. Cuando ya hay una desaparición de uno de mis hijos, lo primero que tengo que investigar, si es que ya es un adolescente y maneja redes sociales, tengo que investigar en sus redes sociales como primer paso, segundo con su entorno de amistades, y así ir acrecentando el círculo hasta poder dar con su paradero. Pero no lo puedo hacer primero porque no tengo la contraseña de las redes sociales de mi hijo o de mi hija. O dos, no conozco a sus amistades, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí es cuestión ya de querer. Es cuestión ya de querer para que se puedan lograr muchísimas cosas, ¿no? Porque si están esperanzados a que les regalen un tríptico y digan, del 1 al 10 te vamos a dar 10 tips
para que mejores el sepan, comportamiento de tus sí. hijos. Bueno, pues sí, a lo mejor los leo, pero ¿cómo los ejecuto? No, y luego ¿Cómo los también aplico? cada individuo pues, como tal es diferente, no vamos a educar de la misma manera a Juanito que a Pedrito, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este asunto, que debería ya ser una materia. O sea, el comportamiento social debe ser ya, y es un consejo para el gobierno, ojalá que lo puedan tomar, una materia de estudio para poder diseñar políticas públicas en materia de seguridad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si los padres disimulan o son indiferentes ante los comportamientos de sus hijos, por ejemplo, los rockeros, los estratos, los punk, entonces, cuando menos saber de qué se trata, cuando menos saber por qué mi hijo se viste de negro continuamente, por qué mi hijo le gusta usar el determinado corte de pelo, por qué estas características en su vestimenta o en su forma de ser, O en sea su que o forma de luego lo hablar. justifican así, ay, son etapas, son momentos de la edad, ya se le pasaron. No, pues sí, pues son etapas que en un momento dado, por ser tan toleradas de manera extrema, Uh-huh. llegan a concretarse en la cárcel, ¿no? Y entonces, y quienes llegan a la cárcel, está muy equivocada la gente que piensa que quien llega a la cárcel se va a reformar o se va a readaptar. Es mucho, muy complicado. Tal vez sí, ¿eh? Hay muchos ejemplos que sí, pero no es complicado. O sea, la cárcel no es una escuela para reformativa, Readaptación, sino es sí, para sí. estar confinados Uh-huh. derivado de una sanción que la propia ley impuso, ¿no? Uh-huh. Y luego muchas veces hasta es peor porque, bueno, dicen que salen aprendiendo, o sea, salen con otras mañas adquiridas dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, Es que muchas cosas son como los refranes, mi estimada arquitecta, ¿no? No sabemos un montón de refranes y los decimos, no es que los refranes son la ciencia social porque les dicen que, pues sí, pero no los cumplimos, ¿no? uh-huh. Entonces, a ver, sabemos que salen de la cárcel con otras mañas, pero los seguimos albergando en nuestra casa y dicen, oye, acabas de salir del bote y ¿por qué sigues comportándote Sigue de con la el misma mismo manera? comportamiento. ¿No? Uh-huh. Entonces, oye, si no, pues haz el favor de abandonar mi casa. Uh-huh. Entonces, aquí se trata de que los padres de familia sepan aplicar una disciplina. Y la disciplina no es sometimiento, no es obediencia a ciegas. La disciplina es el equilibrio exacto entre la justicia y la razón. Más es exceso, menos es negligencia. Ese tipo de disciplina tienen que aplicarse en casa. La disciplina de ninguna manera se tiene que ver como una represión, de ninguna manera. Entonces, aquí faltan ese tipo de cosas para poder, pues, resarcir todo ese daño que se ha venido haciendo. Y yo hago una atenta y muy cordial invitación a todos para que le pongan interés, mucho interés, cuando alguno de sus hijos, de la edad que sea, está sumergido en el alcoholismo, en la drogadicción, porque solamente puede tener dos fines, o la cárcel o la muerte. Y si se puede hacer algo en ese trayecto para poderlos rescatar de esas adicciones y de esas adicciones, que se den la oportunidad de hacerlo, que no desistan ante el primer intento, que sigan insistiendo, insistir, insistir, perseverar y resistir como doctrina de vida. Hagamos eso, o sea, para que nosotros podamos, pues, mejorar nuestro comportamiento, para que podamos mejorar nuestra convivencia y para que podamos mejorar nuestro entendimiento entre las personas, ¿sí? Entre las mismas mujeres, una mujer puede ser catalogada como una mujer hermosa, bella, pero la otra también puede ser inteligente, culta. Toda mujer tiene una belleza, toda, como todo hombre también. El asunto es poder emerger de nosotros, hacer emerger de nuestro propio ser esas grandes bondades y esas grandes virtudes positivas, positivas. Entonces, ante un escenario de 130 millones de habitantes que tiene México, imaginémonos todas las mentalidades que hay, todas las formas de ser que hay, todas las vivencias y convivencias que se dan,
Por eso es que actualmente hay tantos fenómenos de carácter delictivo como el feminicidio, como el narcotráfico, como la violencia, la desaparición forzada, la trata de personas, el secuestro. ¿Por qué? Porque nos está ganando el paso la mentalidad criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como hay personas que buscan cómo hacer el bien, hay muchas personas que buscan cómo estar haciendo el mal. Y quienes hacen el mal también son observadores. ¿Por qué? Porque andan checando cuáles son nuestras debilidades, Sí. cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestros excesos, para poder actuar con mayor contundencia. Es mentira que nos vayamos al punto de vista del delincuente ocasional. No es cierto. El que se dedica a la actividad delictiva es porque lo tomó ya como una forma de vida y le invierte tiempo y hasta dinero para poder concretar una acción delictiva. No es fortuito que un sujeto que se da la tarea de robarle a una persona su celular en la vía pública sea nada porque se le ocurrió, ¿eh? Ya vio en esa persona a un objetivo calificado y clasificado. ¿Y por qué? Porque sabe que la persona va con los audífonos en los oídos, porque tiene el celular expuesto y porque no se va a dar cuenta cuando se acerque, le dé un golpe y le quite el celular y hasta otras pertenencias y se vaya sin ningún problema. Ahí está recuperando la inversión que hizo en tiempo, ¿sí? Vende ese celular y ya tiene una ganancia que le va a permitir invertir nuevamente en otro robo, en otro asalto. Es un trayecto de carácter delictivo que empieza siendo común y termina siendo organizado. Muchas veces vemos las grandes historias de los capos y en demasiadas ocasiones nos damos cuenta que iniciaron robando cadenitas o aretes, ¿no? Sí. Y ahí por la impunidad, que ahí sí tiene mucha responsabilidad el gobierno, la impunidad hace que esa actividad criminal sea cada día más acentuada y con un crecimiento inusitado. Entonces, ese es el asunto. Yo solamente me atrevería a pensar de un robo fortuito, ocasional, cuando alguien, como lo vimos en la policía, cuando estuve en la policía, cuando alguien se atreve a robar una farmacia para sustraer un medicamento que le era de suma urgencia para la atención de su familia o de uno de sus familiares. ¿Sí? Y tan fue ocasional que únicamente sustrajo la medicina que necesitaba la persona que en su casa se estaba muriendo. ¿Sí? Es esa, hay muchas cosas, el ambiente criminógeno da muchísimas muestras y da muchísimos ejemplos y hace bastantes reflexiones, ¿no? Claro que cuando fui jefe de la policía impuse el orden, impuse el carácter y fui duro y severo, duro y severo. ¿Por qué? Porque los momentos así lo ameritaban. No fuimos tolerantes con la delincuencia, pero nos dimos cuenta también que es tan expansiva la delincuencia porque es manipulada, pero esta manipulación crece día con día porque nosotros lo permitimos como ciudadanos, como padres de familia. Dejamos que manipulen a nuestros hijos. Poco nos interesa qué información están recibiendo del exterior. No nos damos a la tarea de investigar por qué usa un logotipo, por qué usa un determinado tipo de emblema, por qué habla de determinada manera, por qué se expresa, muchísimas cosas que no pueden escaparse porque todos los padres y madres en su momento fueron niños y adolescentes también, ¿no? Sí, y es donde entra yo lo entiendo porque yo pasé también eso, ¿no? Y es donde se empieza a hacer como blando la educación a los hijos. Entonces, ese es el asunto, que no le tengan miedo los padres a lo que es la disciplina. No, es que la disciplina es para los soldados, es para los policías, la disciplina es un internado. No, 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 no. Que no le tengan miedo a la disciplina. Uno de los valores más importantes y de los principios más categóricos que deben enseñar es precisamente la disciplina y el honor. El honor. Para tener honor no es necesario portar un uniforme. El honor se lleva como mácula en el corazón y este significa honrar a nuestra persona,
honrar a nuestra familia, honrar nuestro nombre, honrar nuestras virtudes y saber en un momento dado categorizar en esencia, presencia, lo que somos, lo que queremos ser y a donde queremos llegar. Ese es el honor. Quien se comporta en su vida con la palabra de honor sabrá que la palabra es algo que no se puede evitar, es algo que no, en lo que no se puede fallar. El hombre o la mujer tiene palabra y esa es su mejor virtud, ¿no? La palabra de honor. Entonces, si nosotros nos esmeramos en eso y le decimos a nuestros hijos qué categoría le das a la verdad, en ese momento nos vamos a dar cuenta si nuestros hijos están más dispuestos a decirnos la verdad o a mentirnos. Y si nos mienten, tengamos cuidado porque ahí sí ya están expuestos entonces. ¿Por qué? Porque están haciendo caso a otro tipo de manipulación y de formación distorsionada. Si de verdad tienen la confianza para decirnos la verdad, ahí asumamos todas las formas y todos los métodos para consolidar en su mente que la verdad es la única ruta viable para tener una formación adecuada, correcta y además honorable, ¿no? Así es, teniente. Pues el tiempo se nos terminó. La verdad es un tema que nos hace reflexionar bastante, donde sociedad y gobierno pues tenemos que unir esfuerzos en contra de la delincuencia. Teniente, pues amigos, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles, ya me estoy adelantando un día, teniente, ya quiero que se acabe la semana. El próximo miércoles a las 8 de la noche es un programa de Oaxaca sin custodia. Teniente, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema y pues despídase de su público, teniente. No, pues muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión con muchísimo gusto. Sí. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por las facilidades prestadas para la realización de este programa. También un agradecimiento por la retransmisión de cada uno de los programas a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, que siempre están muy encantados con cada uno de nuestros programas. Saludos a todos esos países en donde nos ven, Brasil, Argentina, República Dominicana, Nueva York, Chicago. Muchas gracias por la preferencia, muchas gracias por todos sus comentarios y por descargar nuestros programas. De verdad se los agradecemos. También un saludo a nuestros amigos de Nueva York, a toda la comunidad hispana que radica allá. Ya recuerden que nos pueden estar sintonizando ahí en todos los programas que tenemos para ustedes. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Se despide de ustedes el teniente Manuel Guzmán y su amiga Montserrat Toribio. Gracias y hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó